En lo profundo de Bielorrusia, algo siniestro se está gestando. La nación títere favorita de Rusia está acumulando fuerzas en sus fronteras y parece tener un solo objetivo en mente: Ucrania. Alexander Lukashenko finalmente perdió el rumbo. La locura es real. Y lo que estamos viendo ahora es el inicio de algo peligroso y mortal. Prepárense para una nueva guerra. Putin está moviendo más hilos y Lukashenko es la marioneta que el líder ruso usa para su nuevo plan. Nada de esto es conjetura, sale directo de la fuente. En un informe del 12 de mayo, United 24 Media reveló que el desquiciado presidente de Bielorrusia ha estado haciendo mucho ruido sobre cómo necesita preparar a su país para la guerra. Lukashenko ha dicho que Bielorrusia va a comenzar a movilizar selectivamente sus unidades militares para que todas estén listas para operaciones de combate. No se mencionó qué país sería el objetivo de esas operaciones, pero Lukashenko no necesitó decir más. Ucrania sería el blanco obvio. Lukashenko presentó su último plan como una necesidad, no como un deseo. Movilizaremos unidades de forma selectiva para prepararlas para la guerra. Dios quiera que se pueda evitar, dijo el líder bielorruso. Podemos leer mucho en esas palabras. ¿Está Lukashenko tratando de posicionar a Ucrania como una especie de agresor que está obligando a Bielorrusia a una guerra inevitable? ¿O está diciendo de forma encubierta que su titiritero en el Kremlin lo está presionando para involucrarse en la guerra de Ucrania y él sabe que tendrá que saltar en cuanto Putin se lo ordene? Solo podemos suponer, pero lo que está claro es que las palabras de Lukashenko no salieron de la nada. Los últimos días han visto a Bielorrusia aparentemente empezar a prepararse para una pelea que Lukashenko cree que se avecina. Lukashenko hizo sus comentarios durante una reunión con su ministro de defensa, Viktor Krenin, y esa reunión se dio tras controles de preparación militar que, según United 24 Media, involucraron a 6,000 reservistas y personal militar. Esos ejercicios se usaron para evaluar la preparación de combate de las tropas, así como los procedimientos logísticos y de transporte que Bielorrusia tiene implementados si alguna vez va a la guerra. De esa reunión con Krenin salió más información que ofrece una visión del estado mental de Lukashenko en este momento. Un enfoque implacable en la modernización del ejército bielorruso parecía estar en la mente de Lukashenko. Es imposible cumplir los objetivos de defensa sin equipar a nuestras tropas con armas modernas. Debemos tener armas que realmente podamos usar, saber cómo operarlas, bramó Lukashenko, lo que suena un poco como una admisión de que Bielorrusia opera con armas viejas que no entiende. Lukashenko también habló de un plan quinquenal para el ejército de su país, afirmando: es importante que la implementación del programa nos permita en 5 años aumentar la proporción de sistemas modernos en las Fuerzas Armadas a casi la mitad, 45%. Lukashenko también aprovechó la reunión para enfatizar que los ataques aéreos y las armas modernas por sí solos no serían suficientes en la lucha que viene. Siempre se necesitaría una operación terrestre, dijo el presidente bielorruso mientras hablaba deliberadamente en el contexto vago de la guerra moderna. Pero el mensaje es claro: más armas modernas, más entrenamiento para usarlas, más soldados listos para el combate. Lukashenko lo está diciendo de muchas formas distintas, pero cada palabra que ha salido de su boca en los últimos días se puede resumir en una sola declaración. Bielorrusia necesita estar lista para pelear, y esa pelea va a ser con Ucrania. Empezamos a ver evidencia de que Bielorrusia se preparaba para algo oscuro en el mes previo a todas las declaraciones de Lukashenko. El 17 de abril, The Kyiv Independent reportó comentarios del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Según Zelensky, Bielorrusia ha estado construyendo nuevas carreteras y estableciendo posiciones de artillería a lo largo de la frontera que comparte con Ucrania al norte, lo que llevó a Zelensky a declarar: creemos que Rusia intentará una vez más arrastrar a Bielorrusia a su guerra. Eso puede darnos la respuesta a qué quiso decir realmente Lukashenko cuando dijo que Dios quiera que la guerra que viene se pueda evitar. Esto no se trata realmente de Ucrania. Se trata de que Putin quiere más carne para la picadora. La parte triste de todo esto para Lukashenko es que sabe que la modernización del ejército bielorruso solo hará que se convierta aún más en un activo para Putin. Y cuando eso pase, hay 3 escenarios que podrían representar un peligro claro para Ucrania, tanto por el impacto que tendrían en la defensa del país contra Rusia, como por la amenaza directa que Bielorrusia y su ejército representan.
Antes de profundizar en esos escenarios, quizá te preguntes si es realmente posible que Putin empuje a Lukashenko a participar en la guerra de Ucrania. La respuesta simple es, por supuesto que lo haría. Ya lo ha hecho antes. Lukashenko es el aliado más cercano que Putin tiene en Europa, especialmente ahora que Viktor Orbán fue removido del poder en Hungría tras 16 años de gobierno. La alianza con Rusia es tan desigual como puede ser, y eso quedó demostrado cuando Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, solo un par de semanas antes de que la invasión comenzara de lleno. La BBC reportaba sobre ejercicios militares conjuntos de Rusia con Bielorrusia. Esos ejercicios llegaron en un momento en que Rusia había acumulado alrededor de 100.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania, incluso mientras Putin mentía descaradamente y decía que Rusia no tenía planes de invadir Ucrania. Poco después de que concluyeran los 10 días de ejercicios con Bielorrusia, Rusia hizo lo que dijo que no iban a hacer. Bielorrusia jugó un papel enorme. Algunas de las fuerzas rusas invadieron Ucrania cruzando la frontera a través de Bielorrusia, lo que significa que Lukashenko permitió que su país se convirtiera en una plataforma de lanzamiento para Putin. El propio Lukashenko admitió eso en agosto de 2023, aunque se esforzó mucho en recalcar que ni un solo bielorruso participó en la invasión. Bueno, ni uno solo, excepto el que dio el visto bueno para que Rusia usara Bielorrusia para invadir Ucrania en primer lugar. Y no es como si Lukashenko hubiera permitido esto como un favor único a Putin. En diciembre de 2025, Al Jazeera reportó que Zelensky reveló que las fuerzas rusas estaban usando edificios de apartamentos comunes en Bielorrusia para lanzar ataques contra Ucrania. Antenas y otros equipos están ubicados en los techos de edificios de apartamentos de 5 pisos comunes, que ayudan a guiar los Shaheds drones rusos hacia objetivos en nuestras regiones occidentales, declaró el presidente ucraniano. Bielorrusia puede estar preparándose para la guerra ahora mismo, pero la realidad es que todo esto es una escalada de lo que Lukashenko le ha estado permitiendo hacer a Putin desde el momento en que Rusia invadió Ucrania. Lo que estamos viendo aquí es un presidente que intenta actuar como si todavía tuviera el control. De ahí toda la charla sobre prepararse para una guerra moderna, cuando en realidad solo ha disminuido su propio poder al punto de que terminará forzando a su país a una pelea en la que nunca debió involucrarse. Y mientras tanto, Putin está feliz de seguir arrastrando al desafortunado Lukashenko a las profundidades de su guerra depravada contra Ucrania. Para el presidente de Rusia, Bielorrusia no es una nación con su propio pueblo y ambiciones soberanas. Es simplemente territorio que Rusia puede usar para abrir un nuevo frente en la guerra con Ucrania. Poco a poco, Putin está desgastando el poder de Lukashenko hasta el punto en que lo que Moscú quiere, Moscú lo consigue. El equipo de comunicaciones instalado en los techos bielorrusos es evidencia de eso. Putin sabe que Ucrania querrá deshacerse de ese equipo, aunque hacerlo implicaría un ataque contra Bielorrusia. Al líder ruso le encantaría eso, Podría presentar a Ucrania como el villano por atacar a un país no involucrado, y podría usar ese ataque para presionar a Lukashenko para que finalmente envíe a los soldados. Ucrania es demasiado inteligente para atacar a Bielorrusia directamente, incluso si se ha convertido en un estado títere en la invasión de Putin. Aún así, a Lukashenko claramente le han encendido un fuego. No estás hablando de estar listo para la guerra sin razón. Alguien ha movido sus hilos, y parece inevitable que Bielorrusia pase de ser un actor secundario a convertirse en un gran problema en la guerra de Ucrania. Y si eso sucede, hay 3 escenarios posibles que Ucrania debe tener en cuenta, todos los cuales crean un peligro claro. Pero antes de explorar esos escenarios, si este es el tipo de análisis que quieres ver, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Entonces tenemos 3 escenarios, algunos de los cuales se conectan entre sí, pero todos plantean problemas. Primero, el escenario que Lukashenko parece estar insinuando que ocurrirá tarde o temprano, la movilización total del ejército bielorruso. Las declaraciones de que algo así se avecina ya se están haciendo, y la gran pregunta ahora es ¿qué pasa después? En el mejor de los casos para Ucrania, Bielorrusia se movilizará y moverá sus tropas a su frontera con Ucrania, pero sin cruzarla activamente. Aunque eso significa que no habrá combates en territorio ucraniano, los otros 2 escenarios son muy distintos. No es como si Ucrania pudiera ignorar algo así. Igual tendría que desplegar tropas y construir defensas a lo largo de la frontera con Bielorrusia, que son recursos que deben quitarse del teatro oriental.
donde Rusia está presionando para tomar Donetsk y finalmente reclamar el Donbass. Ese concepto de desviar las fuerzas de Ucrania va a ser un tema recurrente en estos escenarios. Peor de los casos para Ucrania respecto a la movilización bielorrusa, Lukashenko la sigue enviando al ejército de su país dentro de Ucrania. Bielorrusia puede ser un país pequeño con una población de menos de 10 millones de personas, pero tiene servicio militar obligatorio para todos los hombres adultos entre 18 y 27 años. Lo que significa que ha acumulado una gran reserva para convocar si Lukashenko concreta la movilización. Según Global Firepower, Bielorrusia tiene 63.000 efectivos activos en su ejército y 365.400 reservas a las que puede llamar si se moviliza. Ese es un ejército de más de 420.000 y hay 55.000 tropas paramilitares adicionales de las que Ucrania tendría que preocuparse. Incluso si Bielorrusia envía una cuarta parte o un tercio de esa fuerza a Ucrania, eso es un problema serio. ¿A dónde va esa fuerza? Es el otro problema que Ucrania debe enfrentar, y eso nos lleva a nuestro tercer y segundo escenario. El escenario 2 es que Bielorrusia intente un ataque contra la capital ucraniana, Kyiv. En este escenario, veríamos a Bielorrusia tratar de repetir lo que Putin ya fracasó en hacer durante su invasión inicial de 2022. Esa no es una tarea fácil, y parece probable que una invasión bielorrusa a Kyiv resultaría en grandes pérdidas para las fuerzas de Lukashenko, al enfrentarse a un ejército ucraniano mucho más curtido en batalla. Aún así, un ataque a Kyiv, incluso por parte de un ejército que depende más de los números que de la estrategia, es un problema real. El tema recurrente de la desviación entra en juego otra vez. El foco de Ucrania está en Donetsk y los territorios del sur, donde ha estado realizando un contraataque contra las fuerzas rusas. Ucrania también tiene fuerzas estacionadas en regiones del norte, como Sumy y Yarkov, que están luchando contra fuerzas rusas que quieren crear una zona de amortiguación que se extienda entre esas regiones. Nada de esto significa que Ucrania no tenga fuerzas en Kyiv, pero Bielorrusia, al estar al norte de Ucrania, tendría un camino hacia Kyiv que puede seguir sin tener que pelear por las regiones de Ucrania, donde las zonas de muerte están destrozando a las fuerzas rusas. El camino no estaría completamente abierto, pero la distancia desde Narovlia, en Bielorrusia, hasta Kyiv, en Ucrania, es de menos de 170 kilómetros en línea recta, lo que no es una gran cantidad de terreno por cubrir. Ucrania se está preparando para esta posibilidad, como pronto descubrirás, pero igual se vería obligada a desviar tropas y reservas de otros lugares, lo que podría crear brechas en las defensas de regiones prioritarias que Rusia podría explotar. De nuevo, todo se trata de ser el títere de Putin. Las fuerzas mal entrenadas de Lukashenko probablemente no sean impactantes en términos de tomar Kyiv en nombre de Rusia, pero ciertamente pueden morir en masa por Putin mientras distraen las defensas de Ucrania y Rusia avanza en otros lugares. Bielorrusia es un recurso para Putin, nada más. En cuanto al tercer escenario, es similar al segundo, solo que con un objetivo ligeramente diferente. Bielorrusia podría enviar a sus soldados a las regiones occidentales de Ucrania, quizás hasta Lviv, que está cerca de la frontera con Polonia. Este tipo de incursión podría lograr algunos objetivos. Primero, estaría más extendido que un empuje directo hacia Kyiv, así que no solo Ucrania tendría que desviar sus fuerzas, sino que tendría que lidiar con que la línea del frente se expanda desde los aproximadamente 1.200 kilómetros que tiene ahora, hasta una línea que podría acercarse a los 2.000 kilómetros. Bielorrusia podría arrastrar a las fuerzas de Ucrania por todo el mapa, y Ucrania simplemente tendría que responder por el segundo objetivo que este tipo de incursión podría lograr, que es el sabotaje de las rutas logísticas ucranianas en la retaguardia. En este escenario, Bielorrusia probablemente favorecería tácticas de infiltración antes que una invasión a gran escala de Ucrania. Se enviarían pequeñas unidades para atacar líneas ferroviarias y carreteras o para destruir puentes. La idea sería retrasar el flujo de soldados y materiales hacia el frente oriental, así como potencialmente interrumpir el flujo de armas occidentales hacia Ucrania. En resumen, los soldados de Lukashenko se enfocarían en ralentizar a Ucrania en regiones que Rusia no puede atacar ahora mismo. El efecto dominó en lugares como Donetsk sería pronunciado, no solo porque Ucrania tendría que mover soldados de esa región, sino por el sabotaje de Bielorrusia que dificultaría conseguir los suministros que los soldados que queden necesitarán para defender su territorio de Rusia. Ucrania no puede ignorar que
Bielorrusia parece estar preparándose para un ataque masivo. Pero lo que Ucrania sabe bien es que Bielorrusia no es una nación militarmente fuerte. El país tiene mínima experiencia de combate en el siglo XXI. Intentó involucrarse en la Primera Guerra Civil Libia en 2011, solo para terminar en el bando perdedor. Más allá de eso, Bielorrusia ofreció apoyo limitado a Costa de Marfil durante la Primera Guerra Civil Marfileña entre 2002 y 2007, y entregó su territorio para que Rusia invadiera Ucrania. Esas no son las credenciales de combate que preocuparán mucho a Ucrania cuando se trate de las capacidades de las tropas de Lukashenko, y cuando los drones de Ucrania están destruyendo a la gran mayoría de los 35,000 soldados rusos que se convierten en bajas de la guerra de Putin cada mes. Es difícil creer que los soldados bielorrusos lo harían mejor. A Putin no le importará la muerte, por supuesto. Él quiere la distracción y parece estar presionando a Lukashenko para que se la proporcione. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo reaccionaría el pueblo bielorruso si su presidente se vuelve lo suficientemente loco como para movilizar y enviar tropas a Ucrania? ¿Sería eso un paso demasiado lejos, resultando en la deposición de Lukashenko y el colapso de los planes de Putin? Protestas masivas envolvieron Bielorrusia en 2020 tras la reelección amañada de Lukashenko el 9 de agosto. Quizás el presidente de Bielorrusia está calculando mal la reacción de su pueblo ante una guerra con Ucrania. Tendríamos que esperar para ver qué dirección toman el pueblo y el ejército de Bielorrusia si Lukashenko da la orden. En cuanto a Ucrania, lleva tiempo preparándose para algo en esa línea. El Hudson Institute señala que una visita de uno de sus autores a Kiev reveló la existencia de fortificaciones aparentemente nuevas que apuntan en dirección a la frontera con Bielorrusia. Esas pueden ser el resultado del trabajo que Ucrania había estado haciendo durante las semanas y meses anteriores. Como reveló en febrero el portavoz del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras del país, Andriy Demchenko. Esta dirección está reforzada por varios componentes de las fuerzas de defensa de nuestro país, y la propia línea de la frontera estatal también se está fortificando, con fortificaciones a lo largo de la frontera para que todos los soldados ucranianos, todos los componentes de las fuerzas de defensa ubicados en esta dirección, tengan toda la oportunidad de contrarrestar cualquier amenaza que pueda venir del territorio de Bielorrusia, declaró Demchenko, y reveló que se están preparando fortificaciones a lo largo de los 1,000 kilómetros de frontera que Ucrania comparte con Bielorrusia. Global Security añade que la inteligencia bielorrusa sugiere que Ucrania mantiene un contingente de 14,000 soldados cerca de la frontera, que han estado ahí durante varios años. Las minas y otras fortificaciones en capas que el mismo medio reporta probablemente se hayan unido a los mismos tipos de drones que Ucrania usa en sus zonas de muerte en el frente oriental. Todo esto es prudente por parte de Ucrania. También muestra que Ucrania ha estado trabajando para garantizar que Rusia no pueda hacer el mismo truco que hizo en febrero de 2022 sin enfrentar mucha dificultad. Bielorrusia puede sentir cierta confianza de que una versión movilizada de su ejército podría avanzar a través de las defensas de Ucrania, aunque hasta dónde podría llegar si Ucrania refuerza sus defensas con reservas es una verdadera incógnita. Pero lo que Lukashenko quizá no se dé cuenta es que no es solo de Ucrania de quien tendría que preocuparse si envía a su país a la guerra. Polonia y Lituania también serán problema ahí. El 6 de mayo, TVP World reportó que ambas naciones habían participado en ejercicios liderados por la OTAN en el corredor de Suwałki, que es una delgada franja de tierra que separa a Bielorrusia del exclave ruso de Kaliningrado. Esa tierra es vista como una de las áreas más sensibles de la defensa oriental de la OTAN contra Rusia, y su importancia estratégica solo ha crecido desde que Putin invadió Ucrania. El ejercicio, que se denominó Brave Griffin, se centró específicamente en el despliegue rápido de tropas y la coordinación aliada en un escenario defensivo potencial donde la OTAN necesita repeler un ataque a través del corredor de Suwałki. Eso es interesante. En lo que Lukashenko ahora tiene que pensar es si una invasión de Ucrania podría llevar a sus vecinos de la OTAN a preocuparse. Polonia y Lituania limitan con Bielorrusia al oeste y noroeste. Si Lukashenko avanza hacia Ucrania, ese podría ser el detonante que estas naciones, y quizás otros miembros de la OTAN, necesiten para sacar a Bielorrusia de la jugada. Después de todo, Bielorrusia es el estado títere de Putin. Que Lukashenko se vuelva más agresivo equivale a que Rusia expanda el alcance de la guerra de Ucrania.
Eso podría ser lo que finalmente lleve a una respuesta de la OTAN, lo que convertiría el llamado a la guerra de Lukashenko en el error de cálculo más grave que ha cometido como dictador de Bielorrusia. Y sumado a todo esto, está lo único que no hemos reportado sobre la probable respuesta ucraniana a una invasión bielorrusa, ataques de largo alcance. Un vistazo al futuro de Bielorrusia puede venir del fuego que Ucrania ha estado lanzando sobre las refinerías de petróleo y la infraestructura militar de Rusia en las últimas semanas. Mira nuestro video para conocer la tormenta de fuego que Ucrania desató sobre Rusia a mediados de abril y luego reflexiona si eso es algo que Bielorrusia podría absorber si invade Ucrania.